Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 8 de la materia de consejería. El tema del día de hoy que vamos a estar tratando se llama identidad de género y orientación sexual. Para eso necesitamos aclarar algunos conceptos básicos. Por ejemplo, tenemos ahí un cuadrito donde nos habla de qué es el sexo biológico, que dice que son las características biológicas relacionadas con la reproducción, cromosomas, órganos reproductivos, hormonas. En un ejemplo sencillo lo pueden ver ahí también, masculino, femenino. Existen también variaciones intersexuales, que vamos a hablar un poquito acerca de eso, que eso puede llegar a pasar, ¿verdad? Que es un problema con el que se nace. Luego tenemos identidad de género, que dice que es la manera en que una persona experimenta y comprende su propio género. Dice que, en este caso, cuando hablamos de identidad de género, dice que una persona puede identificarse como hombre, como mujer, como ambos o como ninguno o como etcétera. Y justamente este es el detalle que vamos a tener, ¿verdad? En consideración para el desarrollo de ese tema. Expresión de género dice que es como una persona se manifiesta socialmente su género. Eso puede ser mediante la conducta, la vestimenta, la apariencia. Una mujer con una expresión considerada tradicionalmente masculina, ¿verdad? Esa es una expresión de género, de cómo ellos se sienten. Está la orientación sexual, que dice que es un patrón de atracción afectiva, romántica o sexual hacia otras personas. Aquí, que también es otro del tema que vamos a estar desarrollando, estamos hablando de la heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad, entre otras. Y tenemos la presión sexual, que es una influencia, insistencia o coerción para realizar actividades sexuales que una persona no desea. Una pareja que insiste repetidamente después de recibir un no. Ese es el ejemplo que tenemos aquí. Podemos decir entonces que la orientación sexual es una capacidad o predisposición duradera o voluntaria hacia los deseos sexuales, hacia uno o ambos sexos. La redefinición moderna del género es la autopercepción subjetiva de ser hombre o de ser mujer. Creo que nosotros vivimos en una sociedad eh, bastante cambiante, la verdad, porque nos podemos dar cuenta, ¿verdad?, que a más ahora en día que se ha dado más este tipo de situaciones donde los hombres, eh, quizás lo notamos más, no es que no se haya dado antes, pero quizás hoy lo notamos más porque el mundo y el exterior, fuera de acá, de nuestras fronteras, Europa, ¿verdad? Todos esos lugares son bastante liberales con respecto a eso. Entonces, el punto es acá que nosotros podemos descubrir, ¿verdad? O aprender o retomar, ¿verdad? Porque algunos tal vez ya conocen un poco mejor este tema, pero con respecto a ser hombre o a ser mujer, dice, al hablar de la conducta y los deseos sexuales entre personas del mismo sexo, que creo que de alguna manera es lo que más comúnmente se ve, dice, algunos afirman que la Biblia no dice nada sobre la orientación sexual. Sin embargo, el uso que Pablo hace del término SARS, que significa carne o naturaleza pecaminosa, que es parte de nuestra vida prácticamente. Sin embargo, dice, el uso que hace Pablo del término SARS puede ser una categoría útil para comprender mejor y acompañar a quienes tienen una predisposición duradera e involuntaria. La raíz de la confusión actual sobre lo que es hombre o mujer reside, dice, en la primacía de la experiencia subjetiva sobre la verdad objetiva. En otras palabras, dice, la autopercepción eclipsa la biología. Esa es la manera de cómo se autoperciben las personas y no lo que biológicamente son. Pero quienes luchan con su orientación sexual no deben ser estigmatizados indebidamente. Luchan con las consecuencias de la caída, al igual que toda la humanidad, y la solución comienza y termina con la fe en Cristo. Y de eso se trata. Que nosotros no podemos ponernos en una posición de aprobación
pero tampoco nos podemos poner en una posición de juzgar la situación porque no conocemos el trasfondo o la historia de una persona. Veamos. Para comprender la orientación sexual, dice, el concepto tiene su origen en las disciplinas seculares de la psiquiatría y la psicología. Lamentablemente, los cristianos, dice, suelen encasillarse en estas construcciones de las ciencias sociales, en lugar de fundamentar su comprensión crítica de la orientación sexual en las enseñanzas bíblicas y teológicas. Y ese es el punto con este tema. Nosotros podemos llegar a tener a alguien que tenga problema con su orientación sexual, con su identidad de género, y que quiera de alguna u otra manera saber qué es lo que dice la Biblia. Y muchas veces nosotros nos vamos a lo que es la psiquiatría y la psicología. Dice, los defensores de los derechos de los homosexuales e incluso algunos cristianos afirman que la Biblia no dice nada sobre la orientación sexual y por lo tanto no condenan las relaciones entre personas del mismo sexo o es ambigua al respecto. Después de todo esto, dicen que este término no aparece en ninguna parte de las Escrituras. Pero esta comprensión ingenua de cómo se formula la teología sistemática, que es la ausencia de una palabra, equivale al silencio, implicaría que la Biblia no dice nada sobre muchas doctrinas fundamentales, entre ellas la Trinidad, porque justamente la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, no dice y la Trinidad está vacía, no dice, pero todo lo que se habla acerca de ellos, o sea, va implícito, ¿verdad? Dentro de la palabra, dice, más bien, las Escrituras dice que pintan un panorama teológico que abarca toda la vida. Dice que en el 2006, activistas internacionales de derechos humanos elaboraron los principios de Yogyakarta. Dice que estos son una guía legal internacional que explica cómo se debe aplicar las normas de los derechos humanos para proteger a las personas de la diversidad sexual y de género. Eso en el 2006. Acá, a partir del 2022, de alguna manera, también se tuvo. Tengo ahí un documento que se lo voy a anexar a la clase, ¿verdad? Porque es un documento que es de la Corte Suprema donde se habla de justicia, ¿verdad? De nuestro país, pero que habla acerca justamente de esos principios y que han sido aplicados también en nuestro país. Dice que definen la orientación sexual como una capacidad para una profunda atracción emocional, afectiva y sexual. Ahora, ¿por qué hablamos de todo eso? Porque tenemos que ver cómo el mundo ve a estas personas. En algunos países, las personas que son del mismo sexo y digamos un hombre se puede casar con un hombre, una mujer se puede casar con una mujer y no hay ningún problema. Hay algunos países, no voy a mencionar, digamos, eso porque, pues si no se trata de señalar, ¿verdad?, quiénes están de acuerdo y quiénes no, sino que se trata de ver lo que hay a nuestro alrededor con respecto a eso. En nuestro país no se puede y no se permite, y eso es un gran estigma para todas esas personas. Obviamente, esas personas jamás se van a acercar a una iglesia si nosotros también igual lo juzgamos. Y no se trata de alejar a las personas, se trata de acercarlas al Señor. Dice acá, defendiendo los deseos pecaminosos, persistentes y no elegidos, es decir, la carne. Dice, antes de considerar si la Biblia aborda alguna predisposición permanente o no elegida, debemos primero romper con el paradigma secular de los deseos homosexuales y contrapuestos, y en su lugar utilizar las categorías bíblicas de que no vamos a decir esto es malo, esto es bueno, pero así literalmente podemos definir esto como los buenos deseos sexuales y los deseos sexuales pecaminosos. Así podemos hablarlo. Dice, los buenos deseos sexuales y románticos son aquellos cuyo fin se encuentra dentro del contexto del matrimonio bíblico. Los deseos sexuales románticos y pecaminosos son aquellos cuyo fin se encuentran fuera, ¿verdad?, del contexto
del matrimonio bíblico. Así podemos definir en parte esto. Dice, dado que los deseos sexuales y románticos entre personas del mismo sexo son pecaminosos, ¿existe algún concepto bíblico que describa una capacidad o predisposición duradera e involuntaria a los deseos pecaminosos? ¿Ofrece la Escritura un marco teológico? Vea que estas preguntas son tan claves para desentrañar el complejo y confuso debate sobre la orientación sexual. Sí existe. ¿Qué es lo que se llama carne, SARS, o la naturaleza pecaminosa que existe dentro de nosotros? Ahora, en otras palabras, una orientación al pecado y la doctrina del pecado, ¿verdad? Que es la amarteología. Dice que en Gálatas 5, 16 y 17, y que es sumamente recomendable, como siempre, que yo les digo que ustedes puedan leer en la palabra lo que acá se menciona, ¿verdad? Porque no podemos dar por sentado, ay, si yo me equivoqué y ya ha pasado, que al momento de digitar o algo así, he puesto un número más o un número menos. Entonces mejor leer, ¿verdad? Todo lo que está aquí. Dice Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Vea qué importante. O sea, Pablo sabía que los seres humanos, la humanidad completa, ¿verdad? Iba a tener este problema siempre. No es quizás un problema, sino que es parte de nuestra vida con lo que nosotros vamos a luchar. Y para algunos es más difícil que para otros, de verdad. Dice, Pablo explica cómo la lucha contra el espíritu y el espíritu lucha contra la carne. Esta tensión dicotómica, ¿verdad? Que se contraponen, no sugiere que tengamos naturalezas divididas dentro de nosotros que luchan entre sí. Más bien, esto refleja la realidad histórico-redentora entre el viejo yo, caracterizado por la carne, que normalmente así es como lo hablamos, y el nuevo yo, caracterizado por el Espíritu Santo. Y es ahí donde tenemos esa lucha interna. Dice, esa tensión entre la carne y el espíritu evidencia la superposición entre la presente era de maldad y la era venidera. La carne representa esta era perversa y nuestra posición bajo el dominio del pecado y la muerte, porque así estamos sometidos todos. El espíritu representa la era venidera y nuestra liberación del poder del pecado y la ley. En esta superposición, aspectos de ambas eran y están tan presentes, pero de manera simultánea. Porque Pablo lo decía, ¿verdad? Que el espíritu lucha contra la carne y la carne lucha contra el espíritu. Dice acá, la realidad es que la presente era de maldad, en Gálatas 1:4, no ha terminado. Y las consecuencias del pecado y del viejo hombre persisten. Y yo creo que todos tenemos diferentes luchas y algunos probablemente hemos pecado de una manera diferente a la que pueden estarlo haciendo las personas que no tienen un control, ¿verdad?, sobre su vida con respecto a la identidad de género o su orientación sexual. Como creyentes redimidos, aunque somos renovados y transformados día a día, vivimos, no obstante, con los vestigios de nuestro antiguo yo y con nuestra imagen distorsionada posterior a la caída. Vea que a mí me gustó mucho esta parte porque es interesante que Pablo lo tome en cuenta y que recuerde que eso siempre va a existir. Como creyentes redimidos, aunque somos renovados y transformados día a día, porque eso así es, tratamos de ir mejorando, vivimos con los vestigios de nuestro antiguo yo y con nuestra imagen distorsionada posterior a la caída. Por tanto, dice que debemos estar vigilantes en medio de las tentaciones, que rápidamente se pueden convertir en deseos pecaminosos. O sea que aquí no solamente hablamos de alguien que tenga problemas con su identidad, sino que hablamos de todos los tipos de pecados.
Dice, el Espíritu Santo es la causa divina de nuestro renacimiento y esta liberación del pecado es un acto de la gracia de Dios. El pecado no tendrá dominio sobre nosotros, puesto que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso nos lo dice Romanos 6:14. Como explica John Piper, dice, la gracia no es simplemente una indulgencia cuando hemos pecado. Vea que es sumamente interesante esta palabra porque dice que la gracia es el don que Dios nos da, ¿verdad? Es el don que Dios nos da porque nos capacita para no pecar. La gracia es poder, no solo perdón. Y esta liberación del pecado es un acto de la gracia de Dios. Entonces, y no solamente un pecado como del que podemos estar hablando ahorita, sino de cualquier tipo de pecado. Porque para Dios los pecados no tienen un valor, ¿verdad? Este es un pecado chiquito y este es un pecado grande. El pecado he visto como pecado. Veamos. Luego hablamos acá donde dice hombre y mujer, identidad de género. ¿Es el género una construcción social? ¿Existen más de dos géneros? Si bien Occidente ha perdido sus fronteras y celebra una gran variedad de opciones de género, ¿cómo deben los cristianos, leamos bien, dice, comprender y criticar la redefinición actual del género a la luz de las escrituras? Todo esto se basa a través de lo que dice la palabra. Hoy en día muchos afirman que el sexo no es objetivo, sino arbitrario. Por ejemplo, sostienen que se le asigna al nacer, pero esto no es arbitrario. El sexo de un recién nacido se observa físicamente mediante sus órganos sexuales y visibles y puede confirmarse genéticamente mediante una prueba de ADN. Cuando un niño es un niño y no hay para dónde. El sexo tiene rasgos fenotípicos muy definidos. Afirmar lo contrario dice que podría ser completamente anticientífico y nos obligaría a reescribir todos los libros de texto de biología jamás escritos. Porque la biología nos dice eso, ¿verdad? Un hombre tiene rasgos fenotípicos muy definidos, es decir, es único, no se puede, igual que el de una mujer. Pero, ¿qué ocurre con las personas intersexuales? Que es un caso de verdad muy aparte. ¿Acaso esta condición es una condición excepcionalmente rara? Dice que hay una entre miles y no entre cientos, sino que demuestra que el sexo no es binario y se sitúa en un espectro. No. La intersexualidad dice que es un fenómeno biológico en el que el individuo presenta ambigüedad genital o variación genética. Sin embargo, en biología humana, las anomalías no anulan las categorías ni eliminan las dicotomías. Significa que siempre sigue siendo hombre y siempre sigue siendo mujer, aunque por dentro haya esa combinación de órganos, que eso pasa, pero eso es algo que pasa una entre miles de personas. La Biblia y la identidad de género. Dice en el primer capítulo de la Biblia, Dios crea los cielos y la tierra y la llena de seres vivientes. La obra cumbre de la creación es Adán, o el hombre, más que todo, vea la humanidad. Y entre las características humanas, Dios destaca una en particular y dice el varón y la mujer. Génesis 1:27 transmite una conexión innegable entre la imagen de Dios y las categorías ontológicas de hombre y mujer. Este versículo consta de 3 versos, con el segundo y el tercero estructurados en paralelo, comunicando una correlación entre la imagen de Dios y hombre y mujer. Porque dice esta cita bíblica, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Y luego dice, varón y hembra los creó. Ahora, nosotros tenemos que tener claro, ¿verdad?, esta situación en cuanto a lo que dice la Biblia, porque ahí es donde nosotros nos vamos a ir. No lo que pueda decir la psicología, ¿verdad?, porque la psiquiatría también aporta a todo este tema. Dice, ser hombre o mujer no puede ser cambiado por manos humanas. El sexo es una categoría de la obra de Dios, su diseño original e intencionado. Así lo dice, varón y hembra
los creó. Por mucho que alguien intente alterar este hecho de su propio cuerpo, lo máximo que se puede hacer es extirpar, aumentar artificialmente partes del cuerpo o usar fármacos para suprimir de forma antinatural la realidad biológica y hormonal de la propia esencia, ya sea como hombre o como mujer. En otras palabras, la psicología usurpa la biología. Lo que siento se convierte en que soy. Eso es lo que dice la psicología. Y por eso hay ahora en día muchos desórdenes, ¿verdad? Es que siento yo que alcanzan muchísimo influencia, ¿verdad? En las personas que tanto que lo ven que lo consideran. Dice, el transgenerismo no es exclusivamente una lucha por lo que es hombre y mujer, sino más bien es una lucha por lo que es verdadero y real. ¿Cómo llegamos hasta aquí? El transgenerismo es el fruto de la posmodernidad. Está surgida del romanticismo y del existencialismo. Nos dice que somos lo que sentimos. Así la experiencia se impone y todo lo demás debe someterse a ella. La sola experiencia, ¿verdad?, se ha impuesto a través de a la sola escritura, a la palabra de Dios. Dios dice, tú eres quien yo te creé para ser. La verdad no es algo que sintamos, no se basa en nuestra autopercepción. Nadie puede decir, yo hoy me siento mujer, hoy me siento hombre. O sea, no es así. Dios nos creó varón y hembra. Entonces, tenemos nosotros, para llegar a este punto, ¿verdad?, para poder aconsejar a alguien que esté pasando por eso, nosotros tenemos que tener clara la situación, cuáles son las citas bíblicas que nos van a apoyar. Pero obviamente no vamos a llegar a una persona que nos busca por esto diciéndole, estás en pecado, ya no vales. No, porque el objetivo a través de todos así como en los temas anteriores que hemos estado viendo en las clases anteriores, el objetivo es ayudar a la persona a que pueda acercarse al Señor. Dice acá, en el contexto de la fragilidad humana, la congruencia entre género y sexo puede no ser extraña como muchos creen. Así como acceder a la tentación es pecado, mientras que ser tentado no lo es. Ceder a una autoimagen errónea de género es pecaminoso, pero la lucha que van a hacer por eso no lo es. Definitivamente que si hay alguien que está luchando con eso, nuestro deber como hijos de Dios es ayudarle, apoyarle a salir de eso. Deberíamos sorprendernos que el engañador susurre a algunos acerca de su sexo. ¿Acaso Dios lo dijo? En nuestras propias iglesias dice, hay quienes temen confesarse y buscar oración por miedo a ser rechazados y ridiculizados. Acerquémonos a nuestros hermanos y hermanas, a hacerles ver que no deben conformarse a este mundo, sino que deben renovar su mente, que resistan los pensamientos perversos y que sometan todo pensamiento a su voluntad. Encomendémonos a Dios y reconozcamos que Él no se equivoca y nos creó a su imagen y semejanza. ¿Cómo debería abordar estos temas un consejero cristiano? Y hay un principio, y me encantó muchísimo, que dice que es la columna vertebral de estos temas. Dice, comprender a la persona no significa necesariamente estar de acuerdo con todas sus decisiones. Y mantener una convicción no nos da permiso para tratar a la persona sin dignidad. De verdad, sumamente clave. El que yo no esté de acuerdo con alguien que piensa de una manera diferente en cuanto al sexo, ¿verdad?, biológico o lo que sea, ¿verdad?, con su orientación sexual o con su identidad de género, eso no quiere decir que yo pueda estar en contra. O sea, no estoy de acuerdo con lo que él piensa, con lo que él está haciendo, pero yo tengo que amar más lo que Dios puede hacer en la vida de esa persona. Porque estoy totalmente segura que Dios puede y quiere, ¿verdad?, que todos seamos hijos de Él y que podamos ser llamados al arrepentimiento genuino, de verdad. Si como cristianos nos imponemos, oiga bien esto, ante una persona que está pasando por una situación de identidad de género, orientación y presión sexual, simplemente esa persona no querrá conocer a Dios. Es mejor una postura imparcial para que en su crecimiento espiritual Dios pueda revelarse a su vida.
y esta persona sienta la necesidad de cambiar al diseño original. Nuestro deber como consejeros no es acusarle y decirle pecado, pecado, pecado. Esto es para nosotros. Esto no es algo que usted le vaya a decir a él. Esto es para que nosotros podamos comprender como consejeros qué es lo que está pasando en el mundo y cómo es que vamos a llegar a esa persona. Un consejero cristiano debe procurar escuchar antes de juzgar, diferenciar identidad, orientación, conducta y presión. No meter todos estos conceptos en una misma categoría. Ya lo vimos, tenemos un cuadrito para eso. Preguntar en lugar de imponer. Investigar la historia personal. Proteger ante situaciones de abuso o coerción. Mantener las convicciones bíblicas de la iglesia o institución. Pero aquí hay algo, comunicándolas con humildad, respeto y amor. Es lo que le digo, o sea, no va a llegar usted, ya sé qué tengo que hacer. Aquí dice la Biblia, esto y esto. No, no se trata de esto. Porque alguien que está pasando por ese tipo de situación, si busca ayuda, es porque en realidad hay algo dentro de él, ¿verdad?, que le está diciendo que no está bien lo que está haciendo. No convertir la consejería en un interrogatorio. Dice que la persona necesita sentirse escuchada y segura. Y tomemos en cuenta lo siguiente. Antes de corregir, comprende. Esto es clave y es para todo. Antes de aconsejar, escucha. Antes de confrontar, conoce la historia. Y antes de hablar de verdad, recuerda la dignidad de la persona. Valoremos a las personas. Y más a las personas que están pasando por ese tipo de situación. A continuación, ustedes van a encontrar ahí 4 casos hipotéticos acerca de este tema. Son cortos, porque la verdad son cortos. Lo que usted va a hacer es, al final, va a elegir uno y va a contestar las preguntas que se encuentran al final de eso. Ahí hay 4. Usted decida cuál. No necesariamente tiene que contestar los 4 casos. Eso está al final de su laboratorio. Gracias por llegar hasta acá. Bendiciones.